Pues ahora con nuestro desayuno espiritual estamos con las cartas apostólicas, el hermoso testimonio escrito en la Sagrada Escritura, sellado como palabra de Dios, de los testigos oculares del suceso de la vida de Cristo. Qué hermoso es poder escuchar el testimonio de esos apóstoles. Hoy vamos a dar comienzo a la introducción de la carta del apóstol San Judas Tadeo. Recuerdan que había dos Judas en el grupo de los 12. Judas Iscariote se desesperó, no confió y tristemente pues traicionó al maestro y se quitó la vida. Pero Judas Tadeo se mantuvo firme, sólido en su fe. Vamos a escuchar entonces hoy la introducción de esta carta. Solamente es un capítulo, así es que mañana le daremos lectura a ese capítulo hermoso que contiene esta carta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Carta de San Judas. Judas, hermano de Santiago, responde verdaderamente al apóstol de ese nombre, pero nada indica que haya sido más bien hermano que hijo de Santiago. Tal vez el autor confundió a los Santiagos y a los Judas, porque hubo un Judas hermano de Simón, primo de Jesús, pero que no era el hermano de Santiago, hermano del Señor. Sea como fuere, lo más probable es que ese nombre figurara en el encabezamiento de la carta con el fin de darle una autoridad apostólica a un escrito cuyo autor podría ser un desconocido. El principal argumento para pensar así es la calidad del estilo griego, que sería sorprendentemente en un Galileo, pariente o apóstol de Jesús. Esta carta, bastante corta, de tono firme, por no decir agresivo, puede sorprendernos por los ejemplos que da de la justicia de Dios, siempre dispuesta a castigar los pecados graves contra el orden moral. Porque va a buscar tales ejemplos no solo en las más antiguas tradiciones de la Biblia, sino incluso en las imaginaciones de los apocalipsis judíos de ese tiempo. La Iglesia no había definido todavía cuáles eran los libros inspirados por Dios y, además del Antiguo Testamento, los cristianos del Oriente Medio utilizaban la literatura religiosa de los judíos, como el libro de Enoc, el testamento de los 12 patriarcas, la Asunción de Moisés. A eso se deben las numerosas leyendas que se encuentran en esta carta. Para mejor entender el motivo de esta diatriba, hay que aceptar que desde el comienzo de las comunidades cristianas no estaban compuestas solo de santos. En un mundo en que hasta los violentos y los impuros hablaban un lenguaje religioso, algunas personas podían convertirse al cristianismo sin haber renunciado a sus deseos y malas acciones. Es muy difícil, por ejemplo, saber si los reproches que Santiago dirigía a los ricos sin conciencia iban dirigidos a cristianos o a ricos no convertidos que perseguían a los pobres de la comunidad. No
podemos pedir a esta carta altas consideraciones sobre el misterio cristiano, pero invita a ver cómo, incluso hoy, el demonio sabe hacer su trabajo hasta en las comunidades famosas por su fervor y en los medios más eclesiásticos. La inmensa mayoría de los biblistas consideran que esta carta de Judas, al igual que la segunda carta de Pedro, son propias de una época en que hacía años que habían desaparecido la generación de los apóstoles y de sus auxiliares. De ahí que las ubiquen a fines del siglo I. Piensan que esta fecha tardía explicaría por qué ambas cartas no fueron reconocidas inmediatamente por todas las iglesias hasta el siglo III. También se pueden esgrimir otros tantos argumentos para ubicar ambas cartas mucho antes, en especial la carta de Judas, que pudo haber sido escrita en Siria entre los años 70 y 80. Pues hasta aquí la introducción. Actualmente esto es lo que se considera. Pero qué dicha y qué gran, enorme regalo tener en la Sagrada Escritura todos aquellos escritos primeros que fueron el fundamento de nuestra fe. Y es lo que se mantiene hasta hoy. Y es lo que Dios quiso y permitió que estuviera en la Sagrada Escritura como palabra suya. Que Dios nos conceda su luz, la disposición, el deseo de prepararnos para enriquecernos, llenarnos de Él y hacer el mayor bien posible a nuestras vidas y a los demás. Cuídense mucho, Dios les bendiga y mañana, si Dios quiere, la leeremos. Hasta luego. Bendiciones.